endoscopia retrógrada, colangiopancreatografía. Áreas examinadas y tratadas. Sistema biliar. El procedimiento. Diagnóstico. La CPR es un procedimiento endoscópico utilizado para identificar la presencia de cálculos, tumores o estrechamientos en los conductos biliares y pancreáticos. La CPR también puede ayudar a detectar lesiones cancerosas o no cancerosas. Una vez que el endoscopio con rayos X está correctamente colocado, se introduce un catéter que inyecta un medio de contraste a través de los conductos. La CPR puede ayudar a diagnosticar problemas después de una cirugía de vesícula biliar. Terapéutico. Los cálculos biliares pueden eliminarse del conducto biliar y, en algunos casos, del páncreas. La CPR se utiliza para colocar un pequeño tubo de plástico llamado stent si el conducto biliar está bloqueado. La CPR puede ayudar a tratar problemas después de una cirugía de vesícula biliar. Antes del procedimiento. Programa tu procedimiento. Cita. Programa tu cita para el procedimiento con GastroDocs por teléfono al 832-632-470 o directamente en la oficina. Ubicación. Se te sugerirá un lugar para el procedimiento según tu seguro médico y tu ubicación geográfica. Por favor, consulta la página de ubicaciones en nuestro sitio web. Seguro. Nuestro equipo se encargará de obtener la autorización previa del seguro, si es necesaria. Finanzas. Los honorarios del proveedor de GastroDocs se cobrarán al momento de programar tu procedimiento. Órdenes. Nuestro equipo enviará las órdenes del procedimiento al centro quirúrgico. Transporte. No planee conducir después de su procedimiento. Debe tener a alguien de 18 años o más que lo lleve a casa. No se permite Uber, Lyft, taxi, cambios. Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDocs al 832-632-470. Regístrese en el centro quirúrgico. General. Un representante del hospital o del centro quirúrgico lo llamará para hablar sobre el proceso de registro, la hora y el lugar de su procedimiento. Clínico. El equipo de pruebas de preevaluación discutirá lo siguiente: autorización si es necesaria, historial médico, medicamentos, cuestionario de preanestesia, historial quirúrgico. Financiero. Los honorarios del hospital, anestesia y patología son independientes de GastroDocs. Las tarifas no relacionadas con GastroDocs deben discutirse directamente con los otros proveedores, el hospital o el centro quirúrgico. Si no ha recibido noticias de un representante financiero 24 horas antes de su procedimiento, llámelos en ese momento. Autorización. Cardiología, hematología, neurología, neumología. Es posible que necesite una autorización si tiene afecciones de alto riesgo que requieren aprobación médica. Es posible que necesite una cita de seguimiento con su médico o proveedor antes de que puedan emitir la autorización. Nuestro equipo enviará desde nuestra oficina una solicitud de autorización a su médico o proveedor. Una vez que tengamos su autorización en el expediente, lo llamaremos para programar su procedimiento. Es posible que necesite una autorización si toma anticoagulantes o alguno de estos medicamentos: Apixaban, Eliquis, Clopidogrel, Plavix, Dabigatran, Pradaxa, Edoxaban, Savaiza, Prasugrel, Efient, Rivaroxaban, Xarelto, Ticagrelor, Brilinta, Warfarina, Coumadin y Yantoven. Medicamentos. 2 semanas antes. Suspender. Medicamentos agonistas de GLP-1. Dulaglutida, Trulicity. Exenatida, Vieta. Exenatida de liberación prolongada. Bydureon Becise. Liraglutida, Victoza. Lixisenatida, Adlixin. Semaglutida, Ozempic, Wegovy. Rybelsus. Tirzepatida, Mounjaro. 1 semana antes. Suspender medicamentos antidiarreicos: Imodium, Kaopectate, Pepto-Bismol. Suspender tabletas de hierro. Suspender multivitaminas. 1 día antes. Suspender medicamentos orales para la diabetes. Insulina. Tomar la mitad de la dosis. Día del procedimiento. Medicamento para la presión arterial, según las instrucciones del equipo de preevaluación.
Otros, continúe tomando sus medicamentos a menos que se indique lo contrario a continuación. Los anticoagulantes requerirán una autorización médica antes de programar el procedimiento. El equipo de preevaluación, PAT, revisará sus medicamentos y también puede hacer otras recomendaciones. Instrucciones de dieta. 1. Día antes. Suspender toda comida después de las 12 a.m. Medianoche. Suspender todos los líquidos después de las 12 a.m. Medianoche. Día del procedimiento. No consumir alimentos ni líquidos el día del procedimiento. Día del procedimiento. Dieta. No consuma alimentos ni líquidos el día del procedimiento. Llegada. Por favor, asegúrese de llegar 1.5 horas antes de su procedimiento. Se registrará en la recepción cuando llegue. Antes del procedimiento, el equipo clínico realizará la evaluación clínica y explicará los riesgos y beneficios del procedimiento. El equipo de anestesia le explicará todos los aspectos antes del procedimiento. Deberá firmar los formularios de consentimiento para el procedimiento. Sedación. Se le insertará una vía intravenosa en el brazo para administrar medicamentos. Se le administrará medicación sedante por vía intravenosa durante el procedimiento. Posición. Se le indicará que se recueste sobre el lado izquierdo con las rodillas hacia el pecho. Visualización. Después de la sedación, se introduce el endoscopio con rayos X por la boca y se avanza suavemente para visualizar los conductos biliares y pancreáticos. Diagnóstico. Si se necesitan muestras de tejido diagnósticas o biopsias, se pueden obtener a través del endoscopio durante el procedimiento. Se pueden tomar biopsias. Terapéutico. Si se requiere una intervención, se realizará durante el procedimiento. Se pueden extraer cálculos o estenosis y se pueden tomar fotografías. Patólogo. Las biopsias son muestras de tejido que son examinadas por un patólogo bajo el microscopio. El patólogo determinará la naturaleza de las muestras de tejido. El patólogo enviará los informes a nuestra oficina. Seguimiento. Nuestros proveedores revisarán el informe en detalle. Los resultados se revisarán con usted en detalle durante la cita de seguimiento. Después de su procedimiento. Recuperación. Estará en observación durante 30 minutos para monitorear cualquier síntoma. Estará despierto dentro de 30 minutos, pero puede sentirse aturdido por 12 a 24 horas. No planee conducir el resto del día después de su procedimiento. Transporte. No planee conducir después de su procedimiento. Debe tener a alguien de 18 años o más que lo lleve a casa. No se permite Uber, bala, Lyft, taxi. Síntomas. Síntomas normales después del procedimiento. Hinchazón, gases, dolor abdominal leve, algo de diarrea, debilidad. Síntomas anormales después del procedimiento. Sangrado, vómitos excesivos, fiebre, 38. Dolor abdominal severo. Cualquier otro síntoma grave o inusual. Llame al 911 y diríjase a la sala de emergencias más cercana. Cita. Asegúrese de tener una cita de seguimiento 2 a 3 semanas después del procedimiento. Resultados. Sus resultados serán discutidos en detalle. Se le proporcionarán recomendaciones de tratamiento. Preguntas. Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDocs al 832-632-470. Gracias por vernos.